Bienvenidos a un nuevo programa de Crisis y Conflicto del siglo XX aquí por TLV1 y continuamos con la inmediata posguerra y los primeros enfrentamientos, quizás en lo que estos españoles llaman Veiga, Dascal y Duarte, la paz simulada, una historia de la Guerra Fría. ¿Por qué? Acá hay un tira y afloja, pero también hay una pelea en el directorio. La guerra simulada y la paz simulada. Bueno, la farsa, a los espectadores, nosotros le debemos un programa especial, que probablemente venga pronto, sobre qué fue la Guerra Fría, que quizás tendríamos que haber empezado por eso como encuadramiento. Pero a esto lo llamo yo, prolegómenos de la Guerra Fría. ¿Cómo fue que de una alianza imperialista, capitalista norteamericano, soviético, ruso por otro, se llegó a una victoria sobre el eje, pero inmediatamente atrás estaba la semilla de la discordia? Ahí habría mucho que hablar. Los alemanes, desde el punto de vista geopolítico, habían identificado esto como conflicto este-oeste, que no es lo mismo que el enfrentamiento interimperialista soviético-norteamericano. Pero todo eso se lo debemos a los espectadores a posteriori, y ahora la idea nuestra es avanzar en este programa en 3 capítulos que a nuestro entender nos parece que son relevantes para plantear el tema. ¿Qué pasó con la crisis y guerra civil en Grecia? ¿Qué pasó con la crisis de los Balcanes y el afianzamiento de Tito en Yugoslavia? ¿Y qué pasó con la crisis de Berlín? ¿No? ¿Por qué? Porque fueron los primeros capítulos donde las potencias antes aliadas se fueron a las manos. Manos no se fueron nunca. A las manos no se fueron nunca. A las manos limitadamente, quiero decir, había tiros. Tenían sus comparsas para hacer. Obviamente. Quise decir. Pero no. Ya lo de Hungría, acordate lo de Hungría en el 56. Es una expresión, lo que quiero decir. No podían irse tampoco. Después vamos a explicarlo muy bien en la guerra, cuando hablemos de la Guerra Fría, a partir del techo atómico de los armamentos, según la tesis de Kozlowski y otros. Vamos. Pero ahora no nos adelantemos. Entremos brevemente en este bloque en lo que fue la Guerra Civil griega. Lo hemos visto ya durante la Segunda Guerra Mundial, el teatro de los Balcanes, fundamentalmente la zona de Yugoslavia, pero también Grecia, fueron motivo de grupos de resistencia organizados. En Grecia fue un poco complicado porque había un gobierno que fue después tildado de colaboracionista, ¿no? Cuyos jefes fueron después penalizados, algunos ejecutados, etcétera, de colaboracionismo con los alemanes, porque Grecia comercializaba el 90% de su producción con Alemania, ¿no? Bueno, pero lo concreto fue que un grupo que se fue consolidando de línea comunista, el ELAS era el nombre, era la guerrilla. En realidad había dos grandes grupos. Uno era el ELAS, Ejército Popular de Liberación Nacional, que era el más organizado y el que estaba más dirigido tenía el nombre de Grecia, ¿no? Ya que ELAS es Grecia. Sí. Y el otro era el rival, pero también comunista, era el EAM, Frente de Liberación Nacional griego, que se habían ido afianzando, como pasó en los otros países de Europa, en Francia, en Italia. Se afianzaron por las armas porque eran los grupos guerrilleros más organizados. Ahora, ¿qué ocurre? Sí, no nos olvidemos también del EDES. EDES también. El EDES era el grupo derechista que estaba en el exilio en el Cairo y se agrupaba en torno al rey Jorge II, que era apoyado directamente por el Imperio Británico. No olvidemos que Churchill siempre tuvo una especial consideración por el tema de Balcanes, ¿no? Geopolíticamente. Pero la monarquía griega fue una monarquía de subordinación, 150% subordinada a la corona británica hasta el final. Lo que vos dijiste, efectivamente, no fue otra cosa. El EDES. ¿Por qué? Porque el rey Jorge II... Tiene un antecedente, eso que dice Horacio, lo de Grecia y Inglaterra.
Missolonghi, la campaña de Missolonghi, Lord Byron, que Sí, estuvo Lord Byron ahí. Byron, sí. Eso viene de la guerra de liberación de Grecia frente a los turcos, y ahí metieron el pie los ingleses, aparte de llevarse los frisos del Partenón, nunca más la soltaron hasta que cayó la monarquía, ¿cómo se llama? Con la revolución de los coroneles en el 69, 68. Bueno, no voy a hacer ahora el recordatorio, pero yo hice énfasis en la importancia de las relaciones paralelas Churchill-Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra y la Unión Soviética firmaron una serie de acuerdos, y los acuerdos que le preocupaban por la geopolítica del Mediterráneo Oriental a Inglaterra era la preservación de su influencia en los Balcanes y fundamentalmente Grecia. Grecia era la pieza clave. Por eso en el año 44 creo que fue que se firmó un famoso acuerdo que después dio lugar a todo un escándalo cuando fue difundido, el acuerdo de porcentajes, donde se combinó entre Stalin y Churchill la subdivisión de influencias en los Balcanes, donde se establecía 90% de intereses de Rumania a la Unión Soviética y 10% de influencia británica, y la inversa, 90% Gran Bretaña en Grecia y solo 10% de participación ¿Y Bulgaria? soviética. 100% soviético. No, cada uno de los países a su vez fueron motivo de acuerdo que venía, porque Yalta fue el acuerdo, y Potsdam fue la instrumentación. Sí, claro, los líos vinieron con Potsdam, cuando se fue al terreno y tuvieron que hacer la demarcación, dividir Polonia, determinar qué país iba a cada uno, y ahí se formaron los frentes populares, etc. Los ingleses consiguieron presionar a Stalin de modo de tener ventaja en Grecia, porque Stalin terminó abandonando al Partido Comunista griego. ¿Pero por qué? Porque durante la guerra del 41 en adelante apoyó a la guerrilla de derecha contra el ELAS, hasta tal punto que está comprobado que apoyó incluso a los colaboracionistas de los alemanes, con tal de hacer daño a los comunistas. Pero eso, ¿cuál era el sentido? Por ejemplo, en Creta, el libro de Víbor sobre la campaña de Creta también no solo habla de la toma de Creta, sino el foco de resistencia muy difícil que fue Creta para los alemanes, más por la orografía. Y cómo los ingleses seguían apoyando a la guerrilla griega. Exactamente. A la guerrilla griega monárquica, porque desde el Cairo se mandaban los suministros. Pero ojo, hay un detalle importante que después se planteó también con Yugoslavia y la ruptura con Tito. Stalin bajó línea con respecto a que no se apoyara al ELAS y EAM, porque era respetuoso de los acuerdos con Gran Bretaña. Sí, claro, exactamente. Y eso tenía una explicación táctica que era también una explicación racional. La Unión Soviética no es que salió, después lo vamos a ver por separado, tan victoriosa y omnipotente de la guerra. No salió omnipotente, victoriosa salió, de hecho. Victoriosa sí. Pero fue una victoria a lo pirro también. Ya sé, pagó 20 millones de muertos. El desgaste que sufrió en hombres, en destrucción, hacía que la Unión Soviética estaba lejos de poder hacer una intentona militar como difundieron los aliados. Sí lo suplía desde el punto de vista político-ideológico, porque tenía sus quintas columnas, que eran los partidos comunistas que se habían desarrollado en Occidente. Pero Stalin bajó línea especialmente de que no se alimentara el conflicto militar de guerrilla en la Grecia de posguerra, lo mismo que en Yugoslavia, con lo cual chocó no solamente con los comunistas griegos, sino chocó con Tito, porque Tito al revés, Tito apoyaba el ELAS y el EAM porque quería tener un frente diversivo, porque estaba en conflicto con Inglaterra y Estados Unidos. No, con Stalin estaba en conflicto. Con Inglaterra está subordinado Tito desde el 43. El hijo de Churchill estaba en el...
decir, es un error, creo yo, creer que Tito era un hombre independiente. Tito nunca fue independiente, fue un hombre que dependió de Londres. Y Londres le puso las condiciones y destruyó el gobierno, no te olvides que destruyó el gobierno yugoslavo, el mismo gobierno yugoslavo pro-británico de Pedro II, ¿no? En ese momento, después Tito hizo una buena maniobra pendular. Yo creo que Tito después... Tito lo que quería era una Macedonia, el norte de Macedonia, la quería para Yugoslavia. Y si no, una Macedonia de república socialista independiente. Sí, por supuesto. Porque era una cuestión geopolítica de... No mezclemos primero y segundo bloque, porque el segundo bloque de Yugoslavia lo vamos a tocar. Pero ¿sabés qué pasa? Está muy unido, porque el norte de Grecia con toda Yugoslavia... la estrategia británica y la soviética, ¿no? A ver, yo lo que quiero expresar es esto. Mientras que Stalin indicaba algo así como parar la mano con la guerrilla y asociarse al pacto de apertura democrática con la renuncia, la caída del rey Jorge II, que Jorge II abdica, renuncia enseguida, fue parte del acuerdo, ¿no?, para dar lugar a la República ya desde el año 44, cuando estaba Georgios Papandreou, que después, no confundir con el hijo de él, Andreas Papandreou, que gobernó mucho después. Uno peor que otro. Pero el hombre de Gran Bretaña era Papandreou, ¿no? Sí. Con él se constituye un gobierno provisorio, al cual el ELAS no participaba y le movía la guerrilla. Sí, sí. El nudo de resistencia más fuerte estaba en la Macedonia, en el norte, en la zona montañosa. Sí, sí. Y ahí era donde Tito, tomando lo que es, ahí tuvo una controversia, la Macedonia yugoslava, le pasaba aprovisionamiento y apoyaba la guerrilla del ELAS contra el gobierno Papandreou. Mientras que Stalin estaba indicándole de no ir a la confrontación y entrar en un frente de tipo frente popular. Pero Lelas se negó a la injerencia stalinista en un momento. Exacto. Claro. ¿Por qué? Porque Lelas quería seguir la lucha. Reino Unido de Gran Bretaña, el Reino Unido de Gran Bretaña. Es que el destino. La última ratio es esa. Pero es que el destino de todos de los más débiles es que están en un juego de tablero a ver quién pulsea más en uno u otro, y es una moneda de cambio. Exacto, es una moneda porque de cambio. Acá hay que señalar esto. Hubo en febrero del 45. Todavía no había terminado la guerra al final, pero ya los Balcanes desde fines del 44 estaban en manos aliadas, ¿no? Se firma un pacto, el Pacto de Barquiza, sí, en febrero del 45. En realidad fue auspiciado por Gran Bretaña y la Unión Soviética, donde se auspicia un gobierno con elecciones parlamentarias, caída de la monarquía, afianzamiento de la república y alianza. Ese es el acuerdo que el ELAS no acepta. Porque es que los ingleses se exceden ahí, le dan tanta manija a la derecha griega, que empezaron a tomar represalias contra el ELAS, a fusilar, a poner gente. Sí. Es más, los ingleses en la masacre de Atenas de noviembre, creo, del 44, que mataron a más de 100 personas. Los espectadores. Inglaterra jugaba, como hizo siempre en su historia, a dos puntas. Por un lado apoyaba a la gente de derechas para la monarquía que dependía, que era súbdita de británica, la monarquía. Igual que la monarquía de Yugoslavia, ¿no? La monarquía de Yugoslavia es súbdita británica. Con esa condición apoyaba eso. Pero a su vez apoyaba la oposición, es decir, apoyaba la guerrilla de izquierdas, porque la guerrilla de izquierdas en este caso no tenía el apoyo de la Unión Soviética, entonces favorecía directa o indirectamente a Inglaterra. Que es el mismo caso de Tito, solo que Tito logró una pax posterior, ¿no es cierto? No fue como el ELAS que desapareció, que quedó fragmentado y quedó en un partido comunista recalcitrante y cerrado, chico, pequeño, después con el tiempo, ¿no? La socialdemocracia y los Papandreou y los Venizelos y todos estos empleados de primera, de segunda y de tercera. Y el primero Metaxas mismo, Metaxas es el único que intentó hacer un movimiento nacional, creo, ¿no? Ion Metaxas. Por eso, sí, es el único por eso pone presos a la dirigencia del ELAS, lo reprime. Exacto, sí. Y intenta, digamos,
Bueno, pero eso es antes de la guerra, Horacito. No, esto Claro, es no, cuando terminaba la guerra, digamos. es claro, dentro de ese esquema del que estamos hablando hay un aspecto importante. Este pacto de Barquiza pretendía armar un poco el modelo italiano, ¿no? Caída de la monarquía, frente de coalición, etc. Los comunistas, y Stalin estaba en eso, estaban en pro de un frente popular. En cambio, la guerrilla no... ¿cómo? ¿Y Metaxas? No, Metaxas ya había muerto. Metaxas fue en el 40, estamos hablando del 44. Esto es al fin de la guerra. Digo, la gente de Metaxas, ¿dónde estaba? La gente de Metaxas... Era la derecha, estaba la derecha. Sí. El que dirige la represión es un general Papagos, que era un admirador de Metaxas y parece, colaborado con él. Pero Metaxas había muerto en el 40, poco después. Pero Metaxas figuraba como un... moderado. Metaxas, en general, Ion Metaxas, que quedó la famosa línea Metaxas, que es la línea de defensa del norte de Grecia, ¿no es cierto? El paso de Clidi y de Clisura y toda esa parte del norte de Grecia, los Balcanes, Macedonia. Ese general que hizo esa línea de defensa y murió en el 40, ese era un protofascista, era un admirador de Mussolini. Estaba en un alineamiento, nada más que entró en conflicto por la invasión de Mussolini a Grecia. Pero más que nada el alineamiento era social, eran las cosas de gobierno, porque consideraba que el fascismo era útil para Grecia. Es el día de hoy que todo se habla en los libros de la dictadura de Metaxas, la dictadura de derecha, la dictadura, etcétera. Ahora, acá hay algo importante que es lo siguiente. La guerra civil fue muy cruenta, más de 100.000 muertos. Sí, 120 por ahí. Las bajas se computan entre 126 y 146.000. Sufrimiento de la población civil, Grecia un país pobre, ya venía pobre, había pasado la guerra y ahora con una guerra civil. Con una ventaja relativa, que era que Grecia no había sido propiamente teatro de operaciones de guerra, porque los alemanes, cuando se produce ya la operación Bagration y antes, empiezan el repliegue. Dejan algunas unidades costeras de guardia y todo, pero no transformaron Grecia, como en cambio sí fue en Yugoslavia, en teatro de operaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Queda el gobierno, ya directamente el gobierno Papandreou, y otros que lo sucedieron, quedan bajo la hegemonía británica. Gran Bretaña retoma la estructura, hace abdicar al rey Jorge II, que fallece poco después, en el año 47, así que él ya se había marginado, pero lo sigue apoyando. El detalle está en que Inglaterra, como pasó en otros escenarios, no estaba en condiciones de sostener militarmente la lucha contra la guerrilla. Entonces, por eso es que delegan toda la responsabilidad de la represión, que fue fuerte, fue dura y fue efectiva, en este general Papagos, que después, años después, en el 51 y todo, establece una dictadura. Pero, espera, un detalle importante, ahí es donde interviene Truman, porque en definitiva, el que tiene que entender, y ahí es donde se produce el primer gran documento de ruptura, que fue la doctrina Truman de 1947, donde por primera vez oficialmente el gobierno norteamericano se compromete públicamente a apoyar económica y militarmente al gobierno griego, con lo cual, entre paréntesis, avanza sobre un área de influencia británica. Le escupe el asado de Inglaterra. Claro, es decir, ya Inglaterra no puede controlar esto, pero Inglaterra era la que jugaba su alianza geopolítica para sostener Grecia y las islas como parte de su geopolítica del Mediterráneo oriental. Y lo último, espera, déjame porque si no después me pierdo y pasamos a otro tema. Pero el detalle está en que Estados Unidos subentra a Gran Bretaña, pero no es la que capitaliza
los resultados, porque Grecia sigue funcionando gracias al apoyo norteamericano con eso. Claro, con la inteligencia británica. La alianza norteamericana era más amplia y siguiendo indicaciones del Foreign Office. Era tener todo el arco del Mediterráneo Oriental, Yugoslavia, Grecia y Turquía. Sí, exacto. Que Turquía, que había estado al borde de la alianza Menor, que total, Asia Menor ya estaba. Bueno, continuamos. La guerra terminó formalmente en el año 49. Sí. 49, y hubo una victoria, prácticamente una derrota de la guerrilla, y las fuerzas de la guerrilla se replegaron a Yugoslavia, que fue el reservorio. Stalin les pidió incluso, replieguense, déjense de embromar porque esto ya está arreglado. Sí, así sí, directamente, sí, les cortó todos los víveres. Sí, los cobijó Tito. Tito, sí. Continuamos entonces. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Continuamos ahora con el caso de Yugoslavia. Claro, Yugoslavia era palabras mayores en relación a lo que vimos en el primer bloque de Grecia, porque en Yugoslavia y en todos los Balcanes hubo una guerra sangrienta, cruzada, la hemos visto en etapas durante nuestra explicación de la Segunda Guerra Mundial, pero fue una especie casi de lucha de todos contra todos, porque las alianzas cruzadas hicieron que durante la época de grupos de resistencia a la ocupación alemana e italiana se perfilaran distintos grupos enfrentados entre sí. Los más importantes fueron los chetnik, que eran serbios y dependían del gobierno en el exilio de Londres, con Mihailović a la cabeza. Claro, porque eran monárquicos. Monárquicos, es claro, contra Tito, que era comunista. En realidad, Tito tenía una larga trayectoria comunista. Sí. Había sido un comunista, no digo de la primera hora, pero creo que él desde el año 19 y fue un combatiente, y fue un tipo pesado desde el punto de vista de que... Es una personalidad importante. Sí, claro. Vivo, hábil. Hay que ser hábil para manejarse entre esas fuerzas, ¿no? Entre Churchill y Stalin. Bueno, yo creo que lo hemos mencionado, que vivió acá algunos años y que en esos años trabajó en el ferrocarril Salta-Antofagasta, trabajó ahí. Hay una placa hoy en la estación Santa Rosa de Tastil, en Salta, en el tren. Porque él era exiliado, había estado en varios países. Si uno va a la localidad de Santa Rosa de Tastil, que es una estación de tren, en el tren el famoso tren de las nubes, en San Antonio del Cobre, va a encontrar una placa que dice: acá trabajó Josef Broz Tito, jefe. Y después se tuvo la Guerra Civil Española, fue comisario político. Ahí hay toda una controversia hacia el verdadero Tito. Trabajó para una famosa organización de prostitución acá en el año 20 y estuvo preso en Rosario, y había un prontuario de él acá que lo hicieron desaparecer. Un aventurero, además. Era un aventurero, pero no se le pueden negar méritos de
conductor, jefe político. ¿Por qué? Porque él dio un escalón más alto que la guerrilla. ¿Qué? Llegó a constituir unidades regulares. Sí. Había un ejército. unidades. Al fin de la guerra tenía 800.000 hombres y mujeres bajo armas. Claro, claro. Aquí Y tengo es más, los datos con las bajas de Yugoslavia, porque Yugoslavia fue terrible, porque hubo la guerra partisana contra los alemanes, una represión también, y además hambrunas, hasta unas elecciones de Ried del 43, matanzas, y la guerra civil continua entre ellos. Por eso la guerra civil que conviene acá no lo dijimos, pero hay que decir, empezó en 1900, cuando se inventó el reino de Yugoslavia, de los eslavos del sur, o sea, Yugoslavia, en 1919, y al día siguiente empezó ya la reacción. El 11% de la población hubo de bajas. Bueno, recordemos simplemente como mención, Yugoslavia como Checoslovaquia fueron países creados artificialmente por el Tratado de Versalles. En el caso de Yugoslavia quizás era el más irritativo porque reunió 7 países o regiones distintas, ¿no? Zorros con gallinas. Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia, que era la que piloteaba en realidad la realidad. Dalmacia, que era una provincia, Bosnia y Herzegovina, incluso Kosovo, que Kosovo era una provincia. Albania, en definitiva, era un collage de pueblos que a su vez tenían sus propios. Y la Dubritza, que es un pedazo de la Macedonia. Y Macedonia. Todo eso para crear el reemplazo del Imperio Austrohúngaro con la Petite Entente, algo manejado incluso con mucha injerencia francesa. Sí, claro, bueno, de Versalles. Pero ahora, ¿qué pasa? El primer problema que se presenta con el fin de la guerra es que ahí la cosa venía a definirse a cuchillo, no se iba a definir pacíficamente. Quizás el paradigma de eso fue la represión incruenta y salvaje contra los croatas, los Ustacha, el gobierno, porque Croacia había sido Estado independiente y aliado de Alemania durante la guerra, bajo el genocidio del pueblo croata. El genocidio del pueblo croata, perpetrado nuevamente, encontramos nuevamente, siempre está a la mano y los escones, siempre hay uno que está comiendo escones. Es decir, es el hombre, el encargado de eso, que es el delegado político en el Comando Supremo que estaba británico, que estaba en Caserta, los aliados estaban en Caserta. El comandante supremo era un inglés, no era un norteamericano, el mariscal Alexander. Y había un delegado político del gobierno inglés que era Harold Macmillan, que después fue primer ministro. Harold Macmillan es el que viaja a sur de Austria para rechazar a los croatas que habían pasado, y los croatas, el gobierno croata creyó inocentemente, el mando militar croata, que haciéndose los democráticos iban a ser aceptados por los aliados, al menos como prisioneros. No, fue esto, una masa muy grande de militares y civiles se entregó a las tropas inglesas. Las tropas inglesas las recibieron y cuando los tuvieron los entregaron ni siquiera a los rusos. Creyendo que los iban a tomar prisioneros, sí, pero prisioneros para después recuperar una democracia en Croacia. Y no hubo ni siquiera tratativas. Los rechazaron y les pidieron que se entregaran a los partisanos. No, hay un libro de una señora que se encargó de eso, se llamaba Harold Macmillan, que después fue primer ministro. Hay un libro de una señora reciente que yo conocí hace poco, que escribió un libro muy medido, aunque yo tengo el grueso libro de la Estudia Croática, que ahí es de lapidario. Se cree que de Bleiburg, la matanza de Bleiburg por distintos números de la Estudia Croática. 150.000 croatas civiles, militares. Pero la traición, la perversidad británica fue que esas columnas que venían siendo hostigadas se rindieron a los ingleses. Los ingleses los acogieron en principio, pero después los fueron para desarmarlos. Pero entregaron las armas, le dijeron que tienen que entregarse a los. Y bueno, eso es justamente lo que quiero decir, que se entregaron a los ingleses para no caer en manos de los comunistas. Los ingleses lo desarmaron y lo fueron entregando y los iban entregando por lotes que a su vez eran siendo masacrados por marchas de la muerte y por fosas comunes. Además, tampoco fue pactado
con las tropas soviéticas, sino con la guerrilla, con la guerrilla yugoslava. Exactamente, con la guerrilla yugoslava, que es lo que se odiaban particularmente. Pero hay que recordar que la primera fosa colectiva de los croatas, el que hizo el cementerio, como se llama el cementerio común, la fosa común, fueron los ingleses, se enterraron ahí y le pasaron los tanques ingleses encima para llenar el lugar. Sí, no, la cantidad de episodios o anécdotas es infinita. Sí, es infinita, es interminable. No quiero perder el hilo del tema central. El tema que es el alejamiento entre Tito y Stalin tiene que ver con lo que habíamos dicho claro, anteriormente, ahora que Tito se negaba a recibir, digamos, a los del ELAS porque presuponía una Grecia y una Macedonia totalmente entregada a Occidente, porque también hacía un juego. Entonces Stalin lo manda a llamar, porque dice Tito, si ustedes han abandonado de modo egoísta a los aliados balcánicos y no nos dan autonomía para desarrollar el socialismo, según nuestros propios rasgos. Entonces lo manda a llamar. Y deben estar lamentando después muchísimo el no haberle hecho una muerte tipo Boris de Bulgaria, porque le permitieron regresar a Tito. Y cuando Tito regresó, ahí directamente se manifiesta contrario. Hay que leer las memorias de Milovan Djilas, que era el delegado de Milovan Djilas. Dice que cuando en las distintas reuniones con Stalin, en que estaban otros funcionarios del gobierno, que en la mirada de Stalin él notaba que Stalin, si podía, lo mandaba directamente a Siberia o lo ejecutaba. Que no, esto era muy claro. No, que la conferencia de Varsovia, entonces Stalin dice, regresó a Belgrado, dice, no, armemos una nueva conferencia ya de jefes de Estado, le da una categoría total de jefes de Estado, y dice que Tito se rió a carcajadas cuando recibió la invitación, con la aclaración de que confiaba que acudirían los primeros ministros de los países del Cominform, y dijo, los asuntos exteriores son de incumbencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cominform. Yugoslavia estará representada por Stojan Simic, nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Y no fue. Entonces vino de Moscú la orden de tirarse a fondo contra él. Y hubo una serie de intentos de atentado, que era muy difícil hacerlo en Belgrado. Rankovic, era un encargado, digamos, de Stalin, ¿no? Y invadieron el domicilio y todo. Había un joven teniente de partisanos que debe haber disparado el tiro fatal, pero no figuraba, estaba allí en calidad de testigo. Fue el que había denunciado el caso y salvado la vida a Tito. Y Tito se divirtió. Se olvidaron, dijo a la mañana siguiente de la detención, de que yo estudié en la escuela de la Checa de la Lubyanka. Claro. O sea, un personaje. Pero quiero volver a esto. El almirante Zaharias, Historia secreta de la Guerra Fría, del año 49. Pero permítanme volver al encuadramiento, que me parece lo más importante, más allá de todos estos episodios. Tito entra en conflicto con los anglo-norteamericanos por el norte de Yugoslavia y porque se apropia de la península italiana de Istria, con Trieste a la cabeza, y parte también de Dalmacia y todo. Ahí es donde viene el lío, porque no nos olvidemos que durante la guerra ya Italia con Mihailovich, los Chetnik y con el visto bueno británico habían hecho una especie de consenso de acuerdo y querían salvaguardar una Yugoslavia no comunista. Por lo cual, el primer conflicto se arma en Occidente, donde, pongámonos en el lugar de Tito. ¿Lo atribuís a los norteamericanos o a los ingleses? ¿Cómo? ¿Vos lo atribuís a los norteamericanos o a los ingleses? No, los ingleses eran los que... Los norteamericanos adherían a los ingleses, no tenían... Pero los ingleses lo apoyaban a Tito, ¿en qué? Pero eso no hay ninguna duda. Hubo una confrontación de intereses porque los ingleses dieron una aprobación limitada. Los ingleses tienen una geopolítica perfectamente definida. El Mediterráneo oriental es nuestro. Y todo el que quiera asomar la cabeza, cuidado. Como no podían impedir la costa yugoslava del Adriático, trataron de limitar. Y como Trieste era el principal puerto
comercial, Sí, pues, no no querían puede- que Tito se Claro. querían restringirle los movimientos. Porque la Entonces, guerrilla de Tito entra en toda esa zona. Claro. Con Luigi Sí, Longo, claro. el comunista Sí, sí, italiano, sí, apoyándolos, exactamente. con una especie de guardia roja italiana de 9.000 hombres. claro, que después viene toda la historia de Trieste, cómo es dividido Trieste, donde Porque queda la Trieste, ciudad. hay que nombrar, hay que decir que Trieste, Monfalcone y toda esa zona de la Venezia Giulia esa zona, eran los puertos de salida al Mediterráneo de Austria-Hungría. Del Imperio Austrohúngaro, Imperio claro, Austrohúngaro. venían de esa época, Sí, pero exactamente. cuando Italia se apodera después de D'Annunzio, Sí. Trieste, cuando se apodera, queda la parte estratégica de la península de Istria con el puerto de Trieste. Incluso la cadena de Dalmacia, que Mussolini lo había anexado, pero eso se lo rechazan directamente y eso lo ocupa Yugoslavia. Sí. Pero yo lo que reflexiono es esto. ¿Cuál era el dilema de Tito? Que en el oeste tenía un conflicto, y un conflicto con incidentes armados. Uno de los primeros incidentes fue que Yugoslavia le derribó 2 aviones a Estados Unidos, ¿no? O sea, había... ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue el motivo? Y por entrar en espacio yugoslavio. Es decir, ahí se estaba peleando por definir cuál era la consolidación de la frontera de Yugoslavia, porque no nos olvidemos que Yugoslavia en ese momento era un caos interno dentro de cada uno de los estados. Por ejemplo, en Eslovenia, ¿no? Y a su vez, dentro de esos estados, porque en realidad el nombre, la realidad era distinta, ¿no? El nombre era Federación Socialista de Yugoslavia, cambió 3 veces el nombre, ¿no? Le daban Federación Socialista de Yugoslavia, Federación de República Yugoslavia, pero eran lo que quería manejar Tito, que paradójicamente Tito era croata. Era hijo de padre croata y madre eslovena, ¿no? Y sin embargo fue uno de los más feroces represores de Croacia contra los Ustacha de Pavelić. Ahora, entonces, yo digo, hay que imaginarse la composición del lugar en su momento. Tito estaba con un cortocircuito con Gran Bretaña, de la cual había efectivamente estado en muy buenos términos durante la guerra, pero que cuando terminó la guerra quiso poner... Tito es la representación del comunismo nacional, es decir, el comunismo en un Estado, y por ende chocó con Stalin, por eso en el Cominform estalló. Sí, lo querían Inglaterra no pudo. No había conflicto cuando después Stalin lo plantea el conflicto ideológico, no había ningún conflicto ideológico. Después lo hubo porque en Yugoslavia, pero eso fue después, con Gilas, pero cuando Gilas lo sucede a Tito, Gilas, sí, y también hubo algunos economistas, como un economista Ox de apellido, que entraron, pero muchos años después, con la idea de autogestión, que era en realidad una especie de comunismo cooperativo. Cooperativo en las industrias. Claro, es decir, era otro esquema, pero lo principal era que Tito no era... Además era muy evidente la diferencia que tenía Stalin con los países ocupados por el Ejército Rojo y los no ocupados. Era mucho más capaz de negociar, y a medida que venía avanzando este proceso se ponía cada vez más duro en los países ocupados y más flexible en las negociaciones con los no ocupados. ¿Te acordás un detalle que hemos comentado con la Operación Barbarroja? Que en el momento de la Operación Barbarroja, la Unión Soviética, temiendo todo el embate alemán, necesitaba la guerrilla yugoslava, que ya dirigía Tito, para distraer fuerzas alemanas. Lo hizo, algunas de las mejores divisiones. O sea, que era el revés la cosa. La Unión Soviética dependía entonces de Tito. Cuando en el año 44, después de la caída de Rumania, irrumpe el Ejército Rojo en Yugoslavia,
Ahí es donde se crea la primera diferencia, porque las unidades combatían por separado, porque no era como Rumania que se rindió o Bulgaria que se rindió. Ahí las tropas yugoslavas organizadas, como vos comentabas, tenían su fuerza propia. Eso, entonces, Tito tenía, por un lado, el conflicto de ruptura anglo-norteamericana en el oeste. Sí, pero la formación de esa fuerza que vos mencionás, porque la gente eso no tiene por qué saberlo y hay que decirlo, esa fuerza, que era el núcleo de esa fuerza del ejército, las tropas, el ejército serbio, indudablemente los croatas estaban con Pavelić, el ejército serbio, ¿no es cierto? El ejército serbio monárquico, cuyo rey estaba en el exilio en Inglaterra, e Inglaterra, el Foreign Office, le obligó al rey a aceptar que el jefe era Tito, no él, y él tuvo que abdicar en nombre de Tito, reconoció eso, lo hizo decir públicamente, porque la gente no creía en Yugoslavia, decía, no, es una mentira. Sí, que Inglaterra lo trató como un pelele, diciéndole tiene que renunciar. Por supuesto. Y falleció a los 2 años, en el año 47. ¿Cómo redondeamos entonces cómo queda Yugoslavia? Lo único que se me ocurre importante destacar en el poco tiempo que tenemos es esto, que Yugoslavia siguió participando del Cominform, pero del cual fue expulsado en el año 48, como desviacionismo. Pero la semilla de Tito fue mucho más importante que la local, porque Stalin largó una campaña de purga cruenta contra todo lo que los propios comunistas llamaron titoísmo. Es decir, como una desviación del comunismo. Entonces, y por ende, hubo purgas en distintos otros países de Europa Oriental por desvío, y la acusación era titoísmo. Es decir, el que quería ser un país comunista, pero con autoridades nacionales que no dependieran de Stalin, fuera de esta polarización. A ver, creo que no, de lo más importante que se puede decir, lo único que quedó marcado esta diferenciación, incluso lo que se llamó el periodo de Informviro, entre el 48 y 55, que Tito seguía mostrándose como comunista, porque en el 55 Tito es el que encabeza el movimiento de los no alineados. Con la conferencia de Bandung. Claro, por supuesto, pero ahí está el tema, es decir, Tito se hace socialdemócrata y la capital de la socialdemocracia es Londres. Tito se va haciendo socialdemócrata, se va transfigurando en socialdemócrata. Bastaba ir a Yugoslavia. Yo no sé si después se lo puede seguir. Pero ojo que está el proceso de descolonización y Inglaterra es cada vez más débil. Bueno, vamos ahora al próximo bloque. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero.
Continuamos ahora con otro episodio, que es la crisis en el bloqueo de Berlín. En el corazón de Alemania, el bloqueo Claro. de Berlín. Si bien esto lo vamos a desarrollar desde el punto de vista económico, financiero, en el próximo programa, pero acá cabe, ¿qué fue el bloqueo de Berlín y por qué? Porque si se le Sí, hay una pregunta a raíz cualquiera... económica, no es política. Claro, fue una razón económica. Cuadro de situación hipersintético. La destrucción de Alemania y la del resto de Europa, sobre todo Europa Oriental, había dejado en el año 45-46 una situación caótica en todo sentido, económica, política, social, todo eso está ya fuera de Esos países estaban destruidos. Estaban destruidos. Y Alemania Con la ausencia de una potencia central alemana, neutralizada por el Plan Morgenthau, por la directiva de Eisenhower, la JCS 1067. Una maldita disposición que había tomado Eisenhower como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, donde establecía en detalle cómo debía ser tratada Alemania como país ocupado enemigo. ¿No? Directivas parecidas que se prohibía la confraternidad, se prohibía la industria alemana, la demonización total. La educación. Vamos a decirlo claramente, hay varios libros sobre esto, los más importantes son los de James Buck, ¿no? Que aclaran esta situación, pero además es esto, la liquidación total de Alemania, liquidación total, no sé si es claro, como lo de Morgenthau, ese plan Morgenthau ha suavizado. Claro. El plan con Morgenthau, con otro traje, pero es el mismo. El plan Morgenthau, aclarémoslo, duró hasta el año 1951. No fueron solamente 2 años. Lo que pasa que en el ínterin las condiciones se fueron suavizando y también desnaturalizando, pero no por benevolencia norteamericana, sino por necesidad. Por esto que surgió, que fue, se había creado el Consejo de Control Aliado, que era cuatripartito, pero con una premisa que ahí fue el germen para mí del problema. La premisa de que era el Consejo de Control Aliado dividía 4 zonas de ocupación militar, pero mantenía la unidad del territorio alemán. A Alemania se le quitaron territorios, las provincias orientales en favor de Polonia o la Unión Soviética. Perdió los territorios de Memel con Lituania, perdió Silesia, perdió incluso un enclave con Dinamarca. Existían planes muy jorobados, el plan Monet de Francia, que pretendía anexionarse. No solamente el Sarre, que lo volvió a tomar como en la Primera Guerra hasta el referéndum del año 55, que le resultó negativo y se lo tuvo que devolver a Alemania, y también la cuenca del Ruhr. Francia tenía la pretensión de controlar... La vieja idea de controlar la cuenca del Ruhr. Incluso Holanda, los Países Bajos tenían también su propio plan de la Gran Holanda, el plan Baker, sería Baker, pero no es Baker-Schut, ¿no? Donde pretendía anexionarse toda la parte de Frisia, toda la parte del condado. Así que, ojo que era una época de hambre, de necesidad, de corrupción, de prostitución por racionamiento que los norteamericanos mantuvieron hasta el año 48, de inflación, se utilizaban las colillas de cigarrillo como moneda, no había más. Entonces, dentro de ese caos, los norteamericanos, con la doctrina Truman, empiezan a pergeñar ellos cómo iban a organizar su imperio de posguerra, porque Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial con la idea del destino manifiesto y la idea de que ellos debían pilotear y señalar el camino al mundo. Ahí es donde empieza el cortocircuito, cuando se dan cuenta que los planes soviéticos de Stalin no era muy compatibles. Como dice uno de los primeros artículos de la Constitución de Filipinas, Estados Unidos es la nave de la historia y la humanidad la sigue.
Sí, sí, la Constitución había un predominio, además había un predominio fáctico, militar, por los donde de hoy, ¿no? Estados Unidos estaba desplazando la hegemonía británica, ¿no? Lo que en geopolítica se llama la teoría de la hipoteca del imperio. Sí. Que, si bien de la descolonización habría mucho para hablar, pero los principales países, especialmente Gran Bretaña, burlaron la descolonización que venía de la Carta del Atlántico con el Commonwealth, y Francia intentó hacer lo mismo con el África Occidental francesa, pero no resultó en la misma manera. Y ahí los Países Bajos, Holanda, perdieron directamente Insulindia con Indonesia. Sí, sí. Pero concretamente a Berlín. Entonces. Pero vamos a ir. Mejor dicho, no la perdieron, se la pasaron después hasta que vino Indonesia, pero primero se le intentaron pasar a Gran Bretaña, porque las Indias Orientales Holandesas fueron Indias Orientales Holandesas en la carta geográfica, en el nombre, pero en realidad en la hegemonía fue el emporio de la Shell, la gasolina de Insulindia estaba controlada con la Shell, pero por eso... las dos casas reales. Sí, las dos casas reales, exactamente. Yendo al tema detonante del... ¿Qué ocurre? Ahí se produce una brecha que está la vi poco desarrollada. Los norteamericanos y británicos crean la bizona, integran sus dos regiones. Sí. La de Francia no. La de Francia se sigue manejando con autoridades independientes, pero la bizona no. O sea que dentro de lo que era la Alemania occidental, los tres países no estaban totalmente integrados en cuanto a su diseño, pero estaban de acuerdo. El problema venía que tenían dividido el Consejo de Control Aliado, cuatripartito, con un representante de cada potencia, y dentro de Berlín tenían la comandatura, que era una réplica en pequeño, porque también Berlín, como es sabido, había sido dividido en 4 zonas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? El compromiso sobreentendido era que Alemania no iba a ser dividida, cosa que había una tendencia contraria, porque Bernhard Baruch, en línea con Morgenthau, había hablado de dividir Alemania en 5 países diferentes. Y había una tendencia subyacente revanchista y vengativa que quería eliminar Alemania como Estado. En cambio, con las dificultades crecientes y la necesidad económica de que no había forma de componer una economía europea sin restaurar el ordenamiento en Alemania, los norteamericanos fueron transigiendo y, no digo violando, soslayando cada vez más el plan Morgenthau, que quedó desdibujado totalmente. Para darle unidad, los norteamericanos proponen, y después en el 47 y llevan a cabo en el 48, la reforma monetaria en Alemania. Claro, pues todavía estaba el Reichsmark. Pues claro, reemplazan el viejo Reichsmark por el Deutsche Mark, ¿no? El mark alemán. Y ahí es donde se produce la reacción de Stalin, porque Stalin estaba conformando y digamos, ideologizando y tratando de colonizar, por así decirlo, para el comunismo, toda la zona ocupada de la República de la Alemania Oriental. Sí. Entonces, si aceptaba una moneda común, no podía hacerlo. el plan de Stalin de separar 2 Alemanias no iba a poder ser viable. Entonces, ahí es donde se produce un enfrentamiento donde los aliados llevan adelante la reforma alemana porque ya empiezan a constituir una especie de gobierno autónomo, con Adenauer como canciller y con Erhard en el Ministerio de Economía. Bueno, una moneda puesta desde Occidente iba en contra del viejo principio que la Unión Soviética tenía, que era la de reparaciones de guerra, como había sido en la Primera Guerra Mundial. Entonces iban a manejarla con... El este era el más desfavorecido,
La industria había quedado todo en el oeste, porque la Alemania del Este es menos industrial que la Sí, occidental. salvo Silesia, salvo Sí, Silesia quedó en Polonia. Entonces, el polo de digamos, le oriental es pateaba el Silesia. tablero. Sí. La creación de un Por eso, país. ahí quedó en claro que los planes sobre Alemania que tenían los países occidentales y la Unión Soviética eran distintos, porque Stalin no quería abandonar nada de su hegemonía, y si se reconocía una moneda común, no solamente reconocía una moneda común, sino que estaba la alternativa de que también Alemania Oriental entrase dentro del esquema del Plan Marshall, el esquema de ayuda, entre comillas, pero de hegemonía financiera norteamericana también sobre Europa Oriental. Pero el obstáculo era Stalin. Es claro, entonces por ese motivo es que en represalia, o sea, no hubo un incidente, en represalia por esa iniciativa de crear una moneda propia, se retira el representante ruso que tenía un nombre, Sokolovsky, ¿no? Sí. Se retira, era el señor no dentro del Consejo Aliado, ¿no? Pero esa es la gota que rebasa el vaso. Cuando recibe Sokolovsky la orden de Stalin de que no acepte la reforma monetaria. Sí. Y ante el avance norteamericano lo que decreta es el bloqueo de Berlín por tierra, río, porque había abastecimiento fluvial y ferrocarril. Sí. Y los norteamericanos entonces, como un acto de fuerza, organizan el puente aéreo, que eran tres vías de acceso aéreo al aeropuerto. Que ya se habían fijado con la derrota de Alemania, o sea que estaba en el papel. Una era Frankfurt, Berlín, Hamburgo, Berlín, y Bückeburg en el sur a Berlín, a Tempelhof. Y entonces aprovecharon el corredor de 30 kilómetros. Ojo, lo pudieron hacer porque era una enorme potencia aérea. Claro. Porque había 900 vuelos por día llevando hasta 9.000 toneladas. Sí. Se dice fácil, ¿no? Fue una obra ciclópea que hicieron. Del 24 de junio. Y además se hizo también con una campaña de acción psicológica, porque eso fue una reivindicación ante el pueblo alemán, que cambió la imagen del pueblo alemán, que empezó a reconsiderar a los Estados Unidos como un país salvador de Berlín. Y además hubo mucha documentación fílmica y fotográfica de lo que pasaba en Alemania, que el pueblo norteamericano no tenía la más mínima idea. Claro. O sea, ver los chiquitos desnutridos y todo eso. Las ruinas. Viviendo los escombros. Tan es así que ahí empiezan colectas para Alemania y todo este episodio. Claro, ahí fue donde hay un cambio, pero ese cambio se produce en el fondo por necesidad doble. Primero, Alemania frente al avance soviético tenía que adelantar. Todo esto venía de la doctrina Truman. La doctrina Truman tiene tuvo una larga historia de eso, sobre el punto 4 de la doctrina Truman, que ya prefiguraba la globalización moderna, donde hacía mención a que la recuperación económica de Europa y de posguerra se iba a dar gracias al capital privado, más que para la ayuda internacional. Claro, porque los norteamericanos crean en Bretton Woods una estructura, la vamos a ver probablemente después cuando hablemos de la situación económica de posguerra, y resulta que en realidad el destinatario final era el capital privado para reconstruir Europa, la famosa historia de que... Hablemos claro. No el capital privado, el capital financiero internacional. Ahora sí. Capital financiero internacional, pero de base fundamentalmente norteamericana, con hegemonía. El privado no tenía nada porque eran todos de sociedades. Había alguna intención. Por supuesto, pero la buena intención ahí estaba, creo que ya la mencionamos en otro programa, de Hoover. Hoover es el que hace presión para que se trate mejor Alemania. Es decir, la idea de explotarlo hasta el final. No, pero además, y también la doctrina de George Kennan, después de decir, de comprender también al adversario. Claro, no es una cuestión de... No, una linda situación, ¿no? El piloto Gail Halvorsen, ¿no?, de la Fuerza Aérea Norteamericana, cuando
se acerca Tempelhof y vienen los chiquitos, le preguntan cosas con mucho respeto y él les reparte lo que tenía, unos dulces, y lo cortan y se lo distribuyen entre ellos. Entonces él ve eso y cada vez que viene con dulces, su avión. Sacude las alas y vienen todos. Entonces otros pilotos dicen, bueno, nosotros. Tiene un puente aéreo de dulces. Bueno, por eso los norteamericanos utilizaron hay gente buena, digamos, en el todas puente partes. aéreo. Y los Claro, chiquitos en Estados había Unidos gente entonces se enteran de eso y hacen colectas de dulces. Y sí, porque los norteamericanos, nunca 3.000 puedo kilos de dulces sobre acordarme La de naturaleza humana que tiende a ser piadosa, la naturaleza humana tiende a ser piadosa, estaba interrumpida por la monstruosidad del plan Morgenthau, porque hay que decirlo. Claro. Plan Morgenthau es un plan asesino siempre, y monstruoso. Es siempre un grupo dirigente que le importa un pepino. Era Morgenthau-Kaufmann. El de Kaufmann era aún peor porque incluía la castración. Pero no de los nos alemanes, olvidemos atroz. que estábamos hablando de una época de desnazificación, de procesos No, de además mucho desnazificación, odio. de procesos de comisiones volantes, muchas de esas integradas por exguerrilleros la guerra en judíos sí, que capturaban y asesinaban indiscriminadamente. pero la guerra en sí se hace cruel con el tiempo. Eso. Los excesos de todos los bandos, alimentados por la propaganda. Había una propaganda de demonización muy bien lograda. De excesos y de excesos cometidos de terminar la guerra, ¿no? Ya lo sé. Bueno, pero ojo, pero también, pero en la guerra, digamos, se acrecentan los odios y quedan las facturas impagas. Si yo a eso le echo nafta, a ese fuego, hago una hoguera. Pero con una diferencia. Estábamos hablando ya frente a un país derrotado, sin fuerzas armadas, por eso digo que sin defensa, es decir, era... Pero la propaganda había hecho un odio muy grande contra el sin duda, con el caso de Japón era bastante parecido. Claro. Por eso digo que los norteamericanos mataron, como dices, dos pájaros de un tiro. Por un lado enfrentaron y pusieron una valla con respecto al entendimiento con la Unión Soviética, ¿no? Y por otro se congraciaron en parte con el pueblo alemán porque aparecían como un no, que realmente el puente, sin el puente no sé qué iba a pasar. Sin el puente hubiera fracasado. Por tierra no podían ir porque era invasión de territorio soviético. Hay que decir que esto que hemos dado a llamar, que se ha dado a llamar Guerra Fría, que después hablaremos más adelante, para mí dura desde 1946, o sea, cuando termina el juicio de Nuremberg, posterior a Potsdam, hasta 1953 en que se muere Stalin. Y ahí se termina la Guerra Fría. Muy probable, eso lo vamos a ver en un próximo programa. Simplemente redondeando esto del episodio, del capítulo, ¿no? Episodio es mucho más focalizado. El capítulo del puente aéreo de Berlín fue en realidad más como demostración de fuerza y cambio de política alemana con respecto al tratamiento de la población alemana que una verdadera reacción militar, ya que los rusos no se atrevieron a confrontarla, tanto es así que tuvieron que caer en algo medio deshonroso, porque al año, a los 11 meses de puente aéreo, que duró creo que desde junio del 48 hasta julio del 49, una cosa así, un año. Tuvieron que darlo por levantado, hasta mayo del 49. como por fracasado. Y además porque los norteamericanos venían a caballo de constituir un gobierno alemán satélite. Con Adenauer. No nos olvidemos que Adenauer, el que había sido alcalde de Colonia, estaba casado en segundas nupcias, porque él había enviudado de la primera mujer, con una señora cuya hermana estaba casada con un general norteamericano, que yo no me acuerdo, me confundo con Bradley, pero era otro. Tanto es así que cuando las tropas norteamericanas entran en la colonia devastada que habían bombardeado impietosamente, en el loteo de Colonia, se dice que en un jeep este general norteamericano, así como entra en la ciudad, va derecho a la casa de Adenauer. Eran concuñados,
para proponerle que él se haga cargo de la ciudad, y ya lo prefiguran a Adenauer como un hombre de su confianza. Y eso luego con el grupo. Pero eso cumplió con creces todo lo que le impusieron los vencedores de la guerra, menos la Unión Soviética, los aliados occidentales. Todo lo que le propusieron a Adenauer los aliados occidentales lo cumplió con creces. Y solo pudo sacar algunas leyes entre gallos y medianoche, solo pudo sacar algunas leyes en el año 53, a escondidas en Navidad y demás, para darle rango militar a algunos hombres que habían quedado fuera de la ley. Es decir, instituciones que habían quedado fuera de la ley, como las SS, para mí, la Waffen-SS les dio estatus militar en el año 53, aprovechando el fin de año, aprovechando que había muerto Stalin, metió eso. Pero eso, contra la voluntad norteamericana, fue una de las pocas cosas que hizo. Estaba absolutamente condicionado. Desde el fin de la guerra con Adenauer hasta hoy, Alemania es una potencia económica, pero es un satélite político de los Estados Unidos. No sé si los Estados Unidos de todo, pero en este momento, por ejemplo, la OTAN está jugando de una manera distinta. Es un producto de la pérdida de la guerra. A lo que vamos es esto, para redondear solamente una conclusión sobre esto de Berlín. Que el capítulo de Berlín fue, por eso hablamos de la guerra civil en Grecia, de las luchas y desinteligencia en consecuencia de los Balcanes, de lo que empezó en 1919. Esta cuestión, la crisis de Berlín, que ya digamos ya es la consolidación de la Guerra Fría, a la cual nos vamos a referir más adelante. Muy bien, continuaremos en otro programa.